Benvidos e benvidas todos e todas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que falaremos sobre diferentes alternativas para aforrar enerxía colectivamente, como autoconsumo ou as comunidades cidadás de enerxía. En primeiro lugar, voulle dar paso a Isabel Balseiro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuitos que tedes as empresas a vosa disposición. E despois continuará Juan Castro Gil, abogado e un dos expertos colaboradores da Oficina Económica. Como vos dicía, comezamos con Isabel, así que Isabel, benvida, tes a palabra. Hola, bo día a todos e a todas. Moitas grazas por acompañarnos neste novo webinario da Oficina Económica. Eu quería comentarvos brevemente cales son os nosos cometidos. A principal idea é informar, acompañar e asesorar a todas as empresas do tecido empresarial galego para que podan aproveitar os apoios públicos e tamén mellorar as relacións coa administración. Somos un punto de entrada e o obxectivo é ser o punto de contacto único que facilite o investimento e o crecemento na nosa comunidade autónoma. Atendemos a persoas emprendedoras e autónomos e tamén a aquelas empresas galegas que xa están consolidadas e que queiran invertir, crecer ou mellorar a competitividade, así como tamén internacionalizarse. Somos un conxunto de persoas que informamos sobre axudas, servizos, programas de financiamento, non só do IGAPE, senón tamén de outros organismos, como, por exemplo, consellerías, diputacións, concellos, etc. E tamén contamos cun equipo colaborador que traballa en sectores claves como competitividade, innovación, enerxía ou implantación industrial e que prestan un servizo gratuito máis alá de todos os apoios públicos que temos aquí. En resumen, a Oficina Económica de Galicia é unha iniciativa pensada para facer o investimento accesible e tamén o crecemento empresarial e intentamos conectar a todas as empresas cos recursos públicos dispoñibles. Quería recordarvos que nestes momentos acaba de convocarse a liña Galicia Exporta Empresas, cuxo plazo de solicitudes comeza o día 26 de maio para accións relacionadas ou referidas á internacionalización. Animámosvos a que accedades á nosa páxina web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal e que nos trasladedes todos os vosos proxectos e todas as vosas dúbidas tanto a través do teléfono 981 51 51 como do correo oficinaeconomicagalicia@xunta.gal e todo o que temos a disposición podedes velo tamén na nosa páxina web. Sen máis, deixovos con Juan Castro Gil, experto colaborador da Oficina Económica. Pois moitísimas grazas, Isabel. Pasamos agora á presentación de Juan. Moitas grazas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que estáis participando en este webinario de la Oficina Económica de Galicia, que me ha tocado a mí. Voy a intentar traer de una forma muy sucinta algunas de las consideraciones que considero más relevantes sobre el autoconsumo colectivo y más en particular sobre las comunidades ciudadanas de energía, figuras en clara expansión en nuestro país, pese al gran desconocimiento que hay sobre sus características, no solo en el público en general, sino que me atrevería a decir, y sin temor a equivocarme, que también desconocimiento por muchos de los promotores de estas nuevas comunidades, estas nuevas figuras, y sin ninguna duda, con mucho desconocimiento por parte de las administraciones fundamentalmente locales. Como mi exposición no puede durar más de 30 minutos, voy a intentar ir bastante deprisa, dando pinceladas concretas sobre determinadas ideas para contestar al final, como ha dicho Sergio hace un momento, todas las preguntas jurídicas que pueda haber sobre el tema y, en cualquier caso, por supuesto, os insto a que todas las dudas que tengáis las trasladéis por los canales habituales de la Oficina Económica, que intentaremos dar respuesta a todas ellas. Este es el hilo conductor de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a preguntar, de lo que vamos a contar hoy. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autoconsumo colectivo? ¿Qué son las comunidades ciudadanas de energía y qué actuaciones podemos diseñar para avanzar en dichas comunidades?
Con la figura de las renovables en general y muy en particular con el autoconsumo fotovoltaico, ha habido un frenesí legislativo tan desbocado que a los abogados que nos dedicamos a esto, pues la verdad es que muchas veces nos ha resultado y nos sigue resultando bastante sonrojante explicar lo que sucede a las personas que nos preguntan, a los clientes que nos preguntan, sobre todo porque en demasiadas ocasiones la norma cambia en el medio del desarrollo de los proyectos. He decidido indicar solamente estas 3 normas, y hay bastantes más, porque, digamos, son las que han dado impulso a las figuras de lo que vamos a hablar ahora y porque son probablemente los hitos más relevantes. La primera, el Real Decreto 1518, que sin llegar a dibujar el diseño, el desarrollo que vino después, sí fue un hito importante porque puso el fin a la normativa anterior, al Real Decreto 900, que todos conocimos en su momento como impuesto al sol. Y bueno, digamos que abrió la espita de todo lo que vino después, ¿no? Después la directiva de 2018-2001, relativa al fomento del uso de energías renovables, pues fue la que inspiró, y eso también es muy interesante, la participación ciudadana en la generación colectiva. Y esto, como digo, después tendría muchas afectaciones el por qué se hizo la directiva de esta manera. Y por último, el Real Decreto 244/2019, que es la norma que efectivamente identifica la figura del autoconsumo en sus diferentes vertientes y que aterriza muchos más detalles. Ha habido muchas más normas con afectación, pero como muestra para hoy creo que es suficientemente relevante y sí quiero hacer 2. No son normas, pero casi son normas de aplicación. Son, por muchos de los que me estéis escuchando, seguro que ya las conocéis, pero tanto la guía para autoconsumo como la guía para autoconsumo colectivo del IDAE son claramente, en este momento, el hilo conductor, lo que efectivamente se debiera de seguir para iniciar cualquier proyecto en esta dirección. De una forma muy breve, porque nos es imprescindible explicarlo para poder entender lo que explicaremos después, tenemos que recordar lo que es el autoconsumo como concepto regulatorio. Es aquella instalación donde un consumidor con un punto de suministro tiene asociadas instalaciones de generación próximas de red interior o instalaciones próximas, ya diremos cuánto, a través de la red en la que consume la electricidad generada. Y si me permitís, y también relevante para lo que contaremos después, algo que no dice la definición, pero muy relevante, y es que todo esto sin pagar por dichos consumos ni costes del sistema ni impuestos. Esto, como decía, es relevante porque, como veremos a continuación, por diferentes actuaciones no siempre legales que hacen algunos operadores, es conveniente tenerlas presentes cuando se inicia un proyecto colectivo de autoconsumo, pero por supuesto también de comunidades. Muy, muy, muy importante. La normativa de facturación del autoconsumo exige que toda la electricidad que genera la central de autoconsumo ha de ser neteada horariamente. ¿Esto qué quiere decir? Significa que cada hora se habrá de hacer el cálculo de la electricidad consumida por ese usuario menos la electricidad generada por esa central. De tal forma que solo se incluirá en el término de energía de esa factura los kilovatios hora que resulten de aquel cálculo. Si en esa hora el cálculo es negativo, esto es, se produce más de lo que se consume en esa hora, la electricidad a computar en esa hora es igual a 0, no pudiendo ser negativa en esa hora ese resultado entre consumo y generación. De esta manera aparece la figura de la compensación simplificada, que supone que esos saldos negativos de kilovatios hora generados y no consumidos se pueden, dependiendo de la oferta de la comercializadora, capitalizar y restar de la factura el importe resultante también más arriba de los costes del sistema y de los impuestos. Esto necesitamos entenderlo bien porque luego veremos que es bastante importante. Lo que veis en el pantallazo de la factura de la izquierda es lo que estaba contando. Sucede que una vez aplicada la compensación simplificada se incorpora podemos verlo, encima de los impuestos, del impuesto eléctrico y del IVA, ¿vale? Esto es muy importante porque si esta cantidad fuese una cantidad superior, lógicamente le aplicaría un 5%, un 5,11% impuesto de electricidad y un 21% de IVA, lo cual evidentemente produciría un mayor gasto.
Sucede que, una vez aplicada la compensación simplificada, la factura de suministro pudiera resultar incluso negativa. Identifiquemos que aquí, imaginaros que el precio es, se ha generado, la instalación tiene una potencia instalada mucho mayor probablemente de la que precisase, o en cualquier caso, fuera como fuese, aquí hubiese un porcentaje de generación capitalizado mayor que el resultado que pudiese salir en la factura. Vamos, que tendría que cobrar el consumidor. Y esto no es aceptado por la regulación española. Entonces, en lo que vemos en la factura de la derecha es una solución comercial de una comercializadora en concreto. Hay varias que lo están haciendo así, en las que los importes que resultasen negativos y no se pudiesen aplicar por la figura de la compensación simplificada, se le compensan al usuario en otra factura suya o incluso en otro suministro si es suyo, pero ya en la parte inferior, de tal manera que, en este caso al consumo de este cliente sí se le está aplicando los impuestos eléctricos y el IVA. Esto me consta, como abogado, que hay algunos que no lo hacen así. De hecho, hay algunos conocidos que lo aplicaron en base a una supuesta batería virtual. Pero bueno, a mi juicio y a juicio posteriormente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esto es un evidente fraude de ley que ya ha venido advirtiendo la Comisión, y el problema ya no es que pueda causar una sanción a la comercializadora que lo esté haciendo, sino que puede crear un problema al propio consumidor. Y esto, insisto, es muy relevante porque aplica para las comunidades que tengan autoconsumo colectivo. Vale, pues lo que veíamos en el autoconsumo se completa aquí ahora con el autoconsumo colectivo, que en su definición legal se define como la figura en la que un sujeto consumidor participa en un grupo de con un grupo de varios consumidores que se alimentan de forma acordada de la energía eléctrica proveniente de una instalación de producción cercana, de una o varias, y todas ellas asociadas a esos suministros. Esto es, varios consumidores se unen para compartir la energía que genera una o varias instalaciones de autoconsumo. Solo nos detendremos a identificar una cuestión relevante sobre este tema. Para considerarse autoconsumo colectivo, las centrales tienen que estar, las centrales tendrán que encontrarse conectadas, generación y consumos, en una instancia no superior a 500 metros, medidos en proyección ortogonal. Y en el caso particular de la fotovoltaica, esas instalaciones podrán estar a 2000 metros también en esa misma proyección ortogonal, siempre y cuando se encuentren en cubiertas de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales con otro uso principal. Por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en pérgolas de parkings. No puede ser una instalación, aunque sea una cubierta creada, es proceso para esta instalación si queremos que se considere como autoconsumo colectivo dentro de los 2 kilómetros. También hay otras dos posibilidades, y es que la conexión se realice a la red de baja tensión que se deriva del mismo sector de transformación al que pertenece el consumidor, o que todas las instalaciones de consumo se encuentren tengan los mismos primeros 14 números de referencia catastral. También es relevante entender que todos los autoconsumidores colectivos tienen que disponer de un equipo de medida que registre la generación neta de la instalación. En realidad lo que sucede es, estoy seguro que muchos ya lo sabéis, cada uno tendrá un contador individual de su consumo y hay un contador general de la electricidad que se genera y que la distribuidora repartirá en base a un acuerdo previo que también explicaremos a continuación entre cada uno de los consumidores asociados. En el autoconsumo colectivo podrá pertenecer a cualquiera de estas 4 posibilidades que vemos aquí, y en las que no me voy a detener mucho porque creo que nos llevaría mucho tiempo y no aporta valor a lo que quiero explicaros a continuación. Sí, lo único que quiero decir es que en el autoconsumo colectivo y por extensión en las comunidades, todos los suministros tendrán que estar acogidos
a la misma tipología de autoconsumo. Esto es bastante interesante. En cualquier caso, bastante relevante. Una vez os me remito a las guías del IDAE para avanzar sobre ellas si tenéis alguna incertidumbre sobre esto, porque es donde mejor desplegado está. Sí hago una referencia importante que permite entender todo mucho mejor. Hemos explicado qué era el autoconsumo individual, porque decíamos que era necesario para entender lo que vamos a decir ahora. Pues básicamente porque el autoconsumo colectivo, una vez repartido por la distribuidora, la parte que le corresponda de esa generación común a cada uno, aplica realmente como si fuesen autoconsumos individuales a cada consumidor, en cada suministro. Con carácter previo a la contratación y al alta del autoconsumo colectivo, los comuneros habrán de identificar el reparto que la distribuidora va a hacer de la generación de esa instalación mediante lo que se llaman coeficientes de reparto, coeficientes beta. A cada usuario le toca un porcentaje concreto de aprovechamiento de la planta y ese porcentaje es estático y solo puede variar posteriormente a la generación y consumo de cada periódico. En realidad es una especie de dinamismo estático. Es siempre el mismo, pero lo puedes cambiar con posterioridad al consumo para, de alguna manera, aclimatar los consumos al reparto, los consumos eficientes al reparto de cada instalación. Y una vez repartido, lo que va a aparecer es otra vez esto, que es en la factura de suministro, que es lo que aparecería si fuese un autoconsumo individual. Es interesante, esto que veis aquí es el desarrollo de cómo gestiona el autoconsumo colectivo una plataforma de una comercializadora en concreto. Y esto significa lo siguiente: la gestión de ese eventual cambio de reparto y de cualquier otra cosa correspondiente al colectivo, de un autoconsumo colectivo, pues las altas, las bajas, las modificaciones puntuales de reparto, estos todos los va a tener que hacer lo que hemos llamado un gestor del CAU. El CAU es el código de autoconsumo, quiere decir, lo que sería el CUPS en suministro es el CAU de la instalación, y lo que realmente sucede es que tiene que haber una persona que tiene que ayudar en la gestión de la operación. De hecho, en este momento hay plataformas en manos de alguna comercializadora, esta en concreto lo tiene, que permite esa gestión de una forma más organizada. Es muy relevante porque, aunque aquí pueda parecer que es más una cuestión automatizable, en el caso de las comunidades ciudadanas de energía, que veremos a continuación, esto es crucial. Tiene que haber alguien que gestione realmente la operativa de ese colectivo. En este caso, si tienen un autoconsumo, pues ineludible. Y en el caso de que no tengan autoconsumo, pues será un poco más sencillo o más complicado, dependiendo de la actividad que realmente haga esa comunidad. Pero realmente, ¿qué son las comunidades ciudadanas de energía? De hecho, primero tenemos que recordar que fue la Directiva del Mercado Interior, que salió en el año 2019, la que definió un poco esto. Y definió dos figuras jurídicas muy parecidas, pero que no son coincidentes. Una es la Comunidad Ciudadana de Energía y otra son las comunidades de energías renovables. En la Comunidad Ciudadana de Energía es colectivos en los que básicamente se les permite generar, almacenar energía renovable, aplicar servicios de eficiencia energética también en edificios, comercializar electricidad, incluso distribuirla, incorporar sistemas de recarga de vehículos eléctricos, agregación de demanda, formación. Todo eso se le permite, pero no es obligatorio. El motivo por el cual hicieron todo esto en la Unión Europea es porque efectivamente intentaron trasladar a una sola figura la oportunidad, la capacidad de hacer cosas que se estaban haciendo en diferentes países, muy diferentes unos de otros, con mixes energéticos muy diferentes, con experiencias cooperativas y vinculación de la sociedad mucho mayor que otras, todo meterlo en una misma directiva, para que cada país transpusiese la directiva, digamos, aclimatando las oportunidades que creía que se podían dar en cada localización. Esto, como veremos también a continuación, trae beneficios, pero trae también alguna desventaja.
Bueno, estos son las comunidades de energía. Y las comunidades de energía renovable, que también es una figura que aparece en la misma directiva, lo que establece es cómo colectivizar a un grupo, organizarlo para poder tener una central de generación exclusivamente renovable, ya sea para venta a red o también sea para autoconsumo colectivo. En España, la opción que parece, todavía no se ha traspuesto en su totalidad a la directiva, entonces lo que hay es francamente poco. Bueno, a ver, hay que recordar que las directivas son de aplicación directa en España, por lo tanto son leyes en España. Podemos actuar haciendo cosas tirando de lo que dicen las directivas. Esto en primer lugar. Que no estén traspuestas no quiere decir que no sean aplicables en España. Pero en cualquier caso, lo que está aterrizado es en una modificación de la ley del sector eléctrico en la que viene a, digamos, acercarse a lo que era la primera figura, que era la Comunidad Ciudadana de Energía. De una forma también un poco laxa, pues identifica que serán sujetos que tendrán que buscar ahorros y eficiencia en los consumos energéticos, tendrán que tener una participación abierta y no discriminatoria de los miembros, que será un control efectivo por los ciudadanos, que no tendrá ánimo de lucro, entendido esto como una rentabilidad financiera. Bueno, en realidad cualquiera que lo haya leído sabe que esto es bastante parco. No es que yo quiera limitar aquí parte de la exposición legal, es que en realidad no define demasiado los procesos ni siquiera de cómo, ni cuándo, ni qué. Fijaros hasta qué punto es esto singular, que de hecho hay muchos de vosotros seguro que ya estáis en esos procesos. Hay líneas de ayuda importantes, de ayuda económica para su desarrollo, cuando en realidad existen muchas zonas grises en la regulación referidas a muchos de los pasos a dar para su puesta en marcha. Lo cual, como os podéis imaginar y como muchos estaréis sufriendo, está provocando bastantes incertidumbres. De hecho, uno de los elementos que más dificultades está causando es la propia identificación de la figura jurídica que debe de aplicar. La única realidad es que se expresa de forma excluyente la imperiosa necesidad de que tengan personalidad jurídica propia. Tuve la oportunidad de participar en el desarrollo legislativo una vez esto era un draft en la Comisión Europea, y cuando se iba a trasladar, aquí se hacía, personalmente yo hice bastante inflexión en la necesidad de que esto se detallase un poco más, que no se dejase muy abierto, porque si se dejaba muy abierto iba a pasar lo que iba a pasar ahora, que la interpretación iba a ser restrictiva. Y esto ha sucedido. Claro, existen muchas figuras sin personalidad jurídica propia que, sin embargo, podrían, incluso me permito la licencia de decir, deberían de estar habilitadas para su participación. Por ejemplo, en Galicia, las comunidades de montes, que llevan décadas participando como comunidades energéticas, como la copa de un pino, y sin embargo, ahora pueden tener tensiones y dificultades para esto, o comunidades de propietarios. El motivo de esta limitación es porque como una comunidad ciudadana tiene la posibilidad de realizar muchas actuaciones. Recordad que antes decía que la directiva había identificado un modelo en el que se podía ser hasta distribuidora de electricidad, una comunidad. Y de hecho yo he desarrollado algunas, sí, que contaré también al final. Pero claro, esto, y si efectivamente aplicas todas las capacidades o a las capacidades más complejas que tiene una comunidad, pues efectivamente puede ser necesario no diluir la responsabilidad de los socios que la forman y darle sustrato jurídico a la figura. Pero es que esto se arreglaría diferenciando la actividad que realmente quiere desarrollar ese colectivo, siendo más flexible para cada caso en concreto. Por ejemplo, la ley de propiedad horizontal habilita a las comunidades de propietarios a tener un CIF, pero para ser operativos, para tener cierta capacidad organizativa para su actuación. Bueno, pues caminos en esa dirección parecen más correctos y presumo que se darán, pero entre tanto, pues estamos viendo cómo se constituyen sociedades mercantiles muchas veces, que en su objeto social se identifica que, curiosamente, no podrán tener ánimo de lucro. Una sociedad limitada, una sociedad anónima sin ánimo de lucro.
o que sus decisiones no dependen tanto de las mayorías, sino de quienes detentan esas mayorías, si son personas físicas, si son organismos municipales. Bueno, a mi juicio, esto es un oxímoron legal, es una contradicción en sí misma, ¿no? Para una sociedad mercantil. Y no estoy seguro de que esto no cause problemas en el futuro. Es cierto que para esto hay pequeñas soluciones para ir resolviendo este tema con las sociedades limitadas y anónimas. Pero en cualquier caso no dejan de ser más que parches para poder hacer algo cuando realmente debiera de ser un poco más definido el camino con más sencillez para comunidades que tengan muchas menos incidencias, muchas menos complicaciones. También el IDAE, como en el caso del autoconsumo individual y colectivo, tiene un portal de ayudas para estas figuras, pero ya advierto que no es tan detallado como en el caso de las guías para el autoconsumo, ni de lejos. Simplemente referencio aquí, pues la línea de ayuda se implementa, que sé que estoy seguro que muchos de vosotros estáis. En esta ayuda se implementa en Galicia en concreto, hay 11 proyectos de comunidades. Es interesante que busquéis, porque aunque no hayáis entrado en esta primera jornada, seguro que va a haber más caminos. Y la figura de las OTCs, de las Oficinas de Transformación Comunitaria, que también se identifica, también hay ayudas para este tipo de procesos. Como veis en el mapita, hay en este momento 6, creo que son proyectos de OTCs en Galicia, que digamos que vienen a ser organismos creados en diferentes territorios para poder ayudar en la gestión de los procesos constitutivos de las comunidades, así como en la gestión posterior. Bueno, confiemos en que la regulación avance y estos nuevos interlocutores sean capaces de ayudar de verdad a la implantación de estas comunidades, porque me consta que no lo tienen fácil. No lo tienen fácil porque muchas veces topan con el desconocimiento, por ejemplo, de los ayuntamientos, de los secretarios de ayuntamiento, y topan con el escollo enorme de ayudar a la gente con las distribuidoras. Es difícil. Pero bueno, en cualquier caso creo que el camino es correcto y por ahí habrá que seguir avanzando. Por último, ya terminando, que voy a ver cuánto tiempo me queda, muy bien, me gustaría traer algunas consideraciones sobre qué actuaciones se pueden diseñar para avanzar las comunidades energéticas, teniendo en cuenta los claroscuros que hay, teniendo en cuenta que sabemos que hay zonas de grises. Para ello es necesario iniciar comentando cuáles están siendo los principales problemas que tienen los proyectos, para ver a partir de ahí cómo se pueden horadar, digamos. Sin ninguna duda, como he estado explicando, la falta de regulación y sus cambios. Esto es indiscutible, que es un problema para todos. Después, la complejidad de los procesos administrativos y la complejidad de los procesos de acceso a red y de gestión con distribuidoras, que a su vez tienen mucha dificultad para las comercializadoras, mucha dificultad para atacar los ficheros que no acaban de enviar las distribuidoras para los autoconsumos colectivos cuando se habla de un autoconsumo colectivo. Desde luego es un problema la dificultad de acceso a la financiación, que tiene que ver sobre todo con los 3 puntos anteriores. Es un problemón la falta de interés por parte de la ciudadanía y tiene mucho que ver con los 3 problemas anteriores, mucho que ver porque la gente se termina desmotivando. Y también, a mi juicio, es un problema la naturaleza especialmente voluntarista del modelo participativo. Tiene que haber algo más que capacidad de voluntarismo, capacidad de querer hacerlo para mantenerse en el tiempo. Por supuesto, el voluntarismo es finito teniendo en cuenta que en el mejor de los casos la gente va a participar simplemente por bonomía el primer año, el segundo. Esto, si no es algo interesante para la gente, no lo termina haciendo. Y esto creo que es algo que debemos de entender para poder atacar nuevas posibilidades para desarrollar comunidades. Y esto es básicamente el concepto de lo que puedo comentaros, me gustaría explicaros. Por ejemplo, para empezar, una mayoría muy importante de proyectos de comunidades ciudadanas está centrada alrededor del autoconsumo colectivo, que insisto, no tiene por qué ser así, pero hay un porcentaje muy alto de que sí. Bueno, pues para eso es necesario identificar mecanismos que ayuden a los usuarios a participar con el menor esfuerzo posible, con el menor coste posible, no solo económico, sino también de actuación. Así vemos, en este caso en concreto, en el corte de una factura que vemos aquí al lado, es una comercializadora que incorpora
como podéis ver, debajo de los costes del sistema, más o menos donde está el contador, la financiación de la planta solar. Por supuesto, para que esto suceda, tiene que haber un convenio entre usuarios o comuneros de esa comunidad, tiene que haber la comercializadora y el proveedor del servicio que les ha instalado esto. Esto está pasando, esto es una factura real de una comercializadora gallega que está haciendo estas cosas. Entonces esto sí se puede hacer. Tanto financiación planta solar como podríamos poner aquí financiación estación de recarga. Es perfectamente posible. Claro que se puede hacer con facturas del proveedor ajenas a esto, pero lo que estamos intentando aquí es que haya el menor roce posible, que tenga la menor necesidad de tener que actuar con diferentes proveedores, con diferentes facturas. Cuanto más simple, va a ser más fácil que la gente participe. Recordamos que el autoconsumo colectivo exige una limitación espacial para su aprovechamiento. Vale. Esto, unido a la lentitud de los procesos administrativos del alta de la instalación y a la dificultad de la financiación, ha provocado que la práctica totalidad de los proyectos de comunidades ciudadanas, que desde luego yo conozco y conozco unos cuantos, caigan en el desánimo de los comuneros. Claramente. 2 o 3 años esperando para ver si aquel proyecto común tan chulo arrancaba y que siempre había algún problema administrativo, luego cuando entraba ya era la distribuidora, luego de financiación, pues provoca el desánimo de muchos de los usuarios. Y recordábamos antes que el voluntarismo infinito es difícil convertirlo en exponencial. Pues bien, si esos proyectos entienden que el mismo día en que empiezan, esos comuneros pueden agrupar su demanda, organizar su consumo y obtener un precio más competitivo en el mercado, ya formarán parte de una comunidad desde el día 1. Por tanto, ya son parte de aquello, ya se les puede hacer sentir que forman parte de ese colectivo. Además, por la incorporación de ese mecanismo de este estilo, pueden funcionar como un canal de comercialización y obtener con ello de la comercializadora con la que estén una pequeña rentabilidad que les permita soportar los costes que tendrán que asumir del gestor del CAU, porque va a tener alguien que va a estar ahí gestionando su instalación, sea de autoconsumo colectivo o sea simplemente de agrupación de demanda. Esto, ese gestor puede ser alguien de la comunidad, pero también puede ser el administrador de fincas o puede ser el instalador. Hay varias posibilidades, pero eso es un coste seguro y esta manera sería una forma interesante de ver esa posibilidad de generar, además del sentido de colectivo, generar un pequeño beneficio. Un paso más allá. Un paso más allá todavía serían las comunidades virtuales, en las que además de lo anterior, el colectivo decide comprar la electricidad a una central renovable en concreto. Esté cerca o no, mejor que esté cerca, pero es posible, con la colaboración de una comercializadora, por un precio convenido con la central y por la propia comercializadora. Esto viene existiendo desde hace muchos años con los grandes consumidores, que compran directamente la electricidad a una central y por el medio de un gestor y una comercializadora que les cubre las bajas. Esto existe. Además, ¿qué tiene de ventaja a mayores? Tiene la ventaja de que establece un precio cómodo para los usuarios y a la instalación le das la oportunidad de darle bancabilidad, porque el banco va a estar mucho más ágil a la hora de permitir la posibilidad de financiar una operación si ya tienes vendido tu generación a 50 o a 100 clientes. Y por último, ya termino la última slide, otros caminos. Otros caminos muy interesantes. No puede ser que la comunidad ciudadana sea solamente un proyecto para un autoconsumo colectivo. Existen muchas posibilidades. Por ejemplo, incorporación de puntos de recarga en mi pueblo o en nuestro barrio. De hecho, me consta que hay varios proyectos en Galicia en esta dirección. Para organizar los suministros públicos de un ayuntamiento para servicios sociales. Es perfectamente posible y entra dentro de las capacidades del ayuntamiento. Y es relativamente sencillo. Para dar formación energética, social y ambiental en escuelas, centros sociales, perfectamente puede haber 3 o 4 colegios que se junten para tener una comunidad para explicarle a su gente o a sus barrios, si estuviese el ayuntamiento, información sobre comunidades, sobre formación energética y ambiental. Tener una red de distribución cerrada. Yo he constituido 3 redes de distribución cerrada en La Rioja
en lugares donde no llegaba la red de Iberdrola. Son pequeñitas, pero para poder gestionarse adecuadamente hicieron esto y se puede hacer proyectos agrivoltaica. Maridar la generación con la ganadería y la agricultura son formatos de éxito seguros, y para esto, sin complicarse demasiado, hay posibilidades claras. Solo hace falta pensar algo más las cosas. Hay muchas ayudas de las que se puede participar, y desde luego este es el momento. No, es cierto que hay que tener sentidillo, que a veces la gente se atropella mucho con estas cosas, pero porque veamos que el camino es complicado. Desde luego sí hay vías, y desde luego en la Oficina Económica de Galicia, si os podemos ayudar, lo intentaremos. Muchas gracias a todos.